Vaya rápido que pasa la semana. Parece que ayer fue domingo y ya estamos introducidos de lleno y pensando en el fin de semana. Es noche de jueves y hay un espacio semanal que dedicamos a un mundo tan apasionante como es el mundo de los toros. Y si hablamos de toros, tenemos que hablar de la persona que más conoce en Medina del Campo este mundo y que más se preocupa por llevar a ustedes toda la actualidad. Y no es otro que nuestro compañero y amigo Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Preocupado día a día por la noche del jueves Pero contar a los espectadores, ¿no? Sí, pero de toros no entiende ni las vacas. Eso es, vacas. Vamos a ver, porque ya sabes. Eso es lo que decimos casi prácticamente todos los taurinos. Y bueno, pues esta semana pues ha sido, yo diría que un poco decepcionante, porque una gran figura del toreo que ha salido 5 veces por la Puerta Grande de Madrid, que ha sido un torero, yo diría que emblemático de la afición de Madrid, con un bagaje importantísimo, como es López Simón, pues ha anunciado su retirada. Y ha sido prácticamente lo más visto, lo más oído, las anécdotas, o sea, sobre todo las tertulias taurinas han hablado sobre todo de esta retirada de López Simón, porque fíjate que estaba acartelado, había prácticamente en muchas ferias. No estaba en donde él corresponde, porque para nosotros, para el aficionado taurino, conocer a López Simón, pues ha sido, fíjate, desde muy jovencito y ahora con la edad que tiene, y con sobre todo los carteles importantísimos que ha rellenado y que ha estado, y sobre todo esas 5 puertas grandes de Madrid, que fíjate, es un bagaje importantísimo, y en que un torero joven decida esta retirada. Sus motivos habrá tenido, pero los motivos más que nada son los despachos. Y bueno, lo sabemos todos los aficionados y sobre todo comentaristas de radio, televisión, pues han querido dar su opinión y sobre todo han opinado pues que López Simón en los despachos no se le hacía esa justicia que se viene haciendo. ¿Pero por qué? Por lo que venimos diciendo semana tras semana. Hay toreros muy interesantes ahora mismo en la baraja taurina, en la baraja de matadores de toros, y algunos que se están olvidando. El Cid, por ejemplo, se ha ido, y las negociaciones en los despachos están siendo atroces, porque luego hablaremos, por ejemplo, de la feria de San Isidro, de otras, porque prácticamente han salido todos los carteles. Pero en el caso de López Simón, que ahora os vamos a dejar una entrevista de hace un tiempo, pero sobre todo para que sepáis un poco lo que es y lo que ha sido y lo que seguirá siendo López Simón, y en este caso pues su retirada. Y esto es un vídeo pues que ya tiene un tiempo, y eran las opiniones que él consideraba y de cómo estaba el mundo del toro y sobre todo de cómo está ahora, porque ahora los apoderados independientes, apoderados que están ahí y que tienen que hacer unas negociaciones interesantísimas dentro de que puedan torear en Madrid, puedan torear en otra serie de latitudes. Si no te ves puesto en carteles importantes como son Valencia, Castellón, las primeras ferias, y luego tienes un apoderado independiente y las casas no te hacen caso, y bueno, 50.000, yo diría que el carácter bohemio que pueda tener López Simón, puesto que ha tenido triunfos importantísimos, ha sido un gran matador de toros, pues el que ahora diga que se retira de los toros, pues ha sido la noticia más comentada. Luego ya es opinar como vais a opinar y como va a opinar él en este vídeo que os vamos a dejar. Vamos con esas imágenes que seguramente pues tienen un contenido que les va a gustar. Efectivamente, Ortúñez, ha sorprendido, de verdad, ha sorprendido que la noticia, ¿no? que sí, López Simón se retira. Ha sido lo más comentado, y sobre todo, bueno, pues ahora se está hablando mucho de que Movistar Toros no va a tener San Isidro y tal, pero lo más comentado ha sido esto. Y luego, pues, fíjate, os traemos a colación ahora de un joven matador de toros. Si hemos ido de una parte de que una retirada importante, ahora vamos a ir a un matador de toros mexicano con unas perspectivas que venimos hablando muchos, que hemos visto corridas de toros importantes, novilladas, la alternativa que ha tenido, los triunfos que ha tenido por México, con una temporada, yo diría, no muy extensa, pero con una temporada importantísima. El que Isaac Fonseca pues haya entrado pues con un pie o pie y medio, sin ahora mismo, por ejemplo, darle la cancha que pueda tener un torero joven
como es Isaac Fonseca, en el cual prácticamente todos los aficionados tenemos puestas nuestras ilusiones importantes en una manera, sobre todo en que los mexicanos están dando mucho que decir. Luego hablaremos de San Isidro, pero ahora quiero que veáis este vídeo de las perspectivas y sobre todo de la ilusión que pueda tener un torero joven. Si hemos visto antes un torero que se retira, ahora vamos a ver a un torero joven importante dentro de Escalafón, no solo dentro de la novillería, sino ahora de matador de toros, puesto que en Francia ya tiene confeccionado carteles importantísimos y que, bueno, también con un apoderado, yo diría que independiente por el poco bagaje que tienen las corridas de toros. Sin embargo, los triunfos en su México natal pues han sido importantísimos y se han oído a este lado del charco, como digo yo. Y bueno, pues para que veáis las perspectivas que tiene Isaac Fonseca, os hemos puesto este vídeo y sobre todo la ilusión y la manera de afrontar una temporada que, ya lo venimos diciendo, una temporada que va a ser muy difícil tanto para toreros jóvenes como para toreros consagrados que tienen que dar la cara y que van a dar la cara justamente en ferias tan importantes como son Valencia, como son a grosso modo prácticamente todos los carteles los van a ocupar ya figuras de toreros ya importantísimos como son Juli, Manzanares, Morante, y se van a dar cita pues en las mejores ferias de España. Si vamos a hablar, hemos hablado también de Valencia, hemos hablado de Castellón, también tendremos que hablar de Sevilla y Dios mediante esa feria de San Isidro que estamos viendo ya los carteles prácticamente ahí. Vamos a ver el horno. La entrevista a Isaac Fonseca. Ortúñez, Bolsín de Ciudad Rodrigo. Pues sí, el otro día, fíjate, en Ledesma, yo no pude desplazarme, tenía ganas de haber ido a Ledesma. El otro día la ganadera de Ignacio López Chávez fue una de las que comparecían en el Bolsín, y bueno, ya el domingo, pues ya en el Conde Rodrigo, donde eran las instalaciones. Y bueno, pues hemos oído noticias importantísimas porque las 6 vacas de Ignacio López Chávez dieron un juego extraordinario, con un nivel importantísimo de bolsinistas que tuvieron pues la suerte, vamos a decirlo así, de que 6 vacas de Ignacio López Chávez pues hicieran las delicias prácticamente de toda la gente que acudió a la Plaza de Toros. Fue en la Plaza de Toros de Ledesma. Hubo antes, pues yo diría que un homenaje importantísimo a no solo a Ignacio, sino a una peña que hay allí en Ledesma, un restaurante que daba una comida. Fue un día interesantísimo dentro del Bolsín de Ciudad Rodrigo. Al día siguiente, pues en el Conde Rodrigo, pues las vacas ya no tan importantes, vamos a decirlo, porque fueron de José Enrique Fraile, pues también dieron ese resultado importante, aunque los actuantes, pues a lo mejor dejaron en algunos casos algún detalle importante y en otros casos, pues fue complicadas las vacas y tuvieron que hacer un examen importantísimo. Vamos a ver, por ejemplo, este sábado y este domingo, el próximo día 4 y 5, con vacas de Juan Luis Fraile y con vacas del Pilar, pues también unas semifinales importantísimas, porque fijaros que ya entrando, después de este próximo sábado y domingo, pues ya se hará la final de las vacas, el 11 y el 12, y bueno, pues ya ahí ya va entrando en juego las clasificaciones de los bolsinistas, de los sobre todo novilleros que hay importantes. También tenemos que decir que han salido los carteles del certamen ese de la oportunidad que hablábamos de Vistalegre, yo diría con nombres de las escuelas taurinas de Valencia, de Ronda, de Juli, yo diría que una gran labor de la escuela taurina de Navas del Rey, otra escuela que también está sacando chavales importantes como es Valdemorillo, una escuela también incipiente en las cuales con muchos jóvenes que están dando una interesante, pues fíjate, van a torear 6
6 y luego la final, o sea que va a ser una oportunidad para chavales ya con unos precios, yo diría que muy asequibles para todo el mundo, además Vista Alegre, sabéis que en Madrid, iniciativas también importantes de los empresarios de Valdemorillo, que fíjate, han puesto un autobús desde Las Ventas a Valdemorillo. El abono está siendo un rotundísimo éxito. O sea que están buscando facilidades para que todo el mundo pueda acudir. Para que todo el mundo pueda acudir a Valdemorillo, sí, sí. Vamos a ver una novillada, una parte de novillada, ¿no? Hablamos de Moroleón. Una novillada que, bueno... Es que dicho así, como novillada parece que vamos a ver las 2 horas, ¿no? Sí, vamos a ver un fragmento... Un fragmento importante porque en Moroleón, 3 chavales, yo diría 3 nombres que aunque mucha gente no conozca, también tenemos que dar paso a los jóvenes novilleros que están ahí en el candelero y sobre todo mexicanos. En el caso, un caso importantísimo que se vienen para España, otros que... Pero yo decía, el germen de todos esos matadores que ahora están saliendo, Leo Valadez y todos esos matadores de toros mexicanos, pues el germen es en esta novillada que hemos traído a colación porque además fue un triunfal presentación del ganado importante y luego pues esa, ya vamos a decirlo, bisoñez que puedan tener los toreros mexicanos o novilleros mexicanos ya lo están superando año tras año, día tras día, porque el nivel importantísimo de los novilleros no solo el de aquí, sino también otros toreros peruanos, novilleros colombianos, novilleros mexicanos que se dan cita en España, pero allí en sus lugares también les dan importancia, y en esta importancia es este reflejo que os vamos a poner de Moroleón, de una novillada interesantísima. Vamos con estas imágenes. Pues hablamos de México, Ortúñez, ¿qué me tienes que contar? Pues es un reflejo importantísimo el hablar de Tlaxcala, por ejemplo, que se ha visto en una televisión que, bueno, pues Stremina ahora mismo pues está haciendo muchas corridas de toros, la corrida de Tlaxcala con un rejoneador como es Gamero y el Zapata, sin suerte Juan Pablo, con una ganadería importante mexicana muy cerquita de allí de Tlaxcala, que es la ganadería de Chinapas. El otro día, pues también en San Cristóbal, en Venezuela, hubo una corrida de toros también muy interesante de Campo Largo, con un triunfador español como es Emilio de Justo, con un cartelazo importantísimo, con El Pino y Francisco de Manuel. También ha hecho su inclusión el matador de toros español, que va a tener unas oportunidades importantes porque sabéis que salió por la Puerta Grande de Las Ventas y va a tener 2 o 3 actuaciones en la Plaza de Toros de Las Ventas, un matador de toros que, bueno, que todo el mundo tiene puestas sus miras, y bueno, pues también en San Cristóbal importante. Otros carteles como son Mérida, los seguidos triunfos importantes de Ventura, que está haciendo una temporada en México con unos triunfos importantísimos y además no solo importantes, sino de que se está viendo de que Ventura es, pues yo diría que la máxima figura del toreo del rejoneo. ¿Por qué? Porque está teniendo unos triunfos allá donde está, pues está haciendo triunfos importantes. En León de Guanajuato compareció Rocarrey, también con José Mauricio y con Leo Valadez, que fue una gran corrida de Begoña. Y hablar mucho de México es hablar también pues de otros triunfos importantísimos en otras latitudes, Juriquilla. Se están haciendo corridas de toros, puesto que la temporada de la Plaza de Toros México no se puede hacer, pues están haciendo corridas de toros y está viendo grandes llenos importantes. ¿Por qué? Porque la México queda muy cerca de Tlaxcala. Tlaxcala me parece que son 30 y tantos kilómetros, y allí se está haciendo sábados y domingos las corridas de toros que no se daban en la México, y otra serie de corridas de toros que se están dando en la feria, por ejemplo, de San Cristóbal en Venezuela, pues Luis Bolívar, Rafael Orellana y Antonio Azoga, pues también tuvieron una corrida importantísima con toros de Rancho Grande. También compareció Fonseca en Venezuela. O sea que las ferias
sobre todo de América, pues están teniendo un auge importantísimo, no solo en México, sino en Venezuela y en otras latitudes. Hablar de México y hablar de América es de hablar de una temporada no muy extensa, puesto que ya tenemos ahí esta semana que viene Valdemorillo, el día 4, 5 y 6, con una novillada interesantísima y otra serie de cosas importantes, como son ahora mismo el abono joven, que hemos traído un reflejo de las colas y gentes que ha habido esta semana en la Plaza de Toros de las Ventas. En el abono joven ese, es un abono joven gratuito, y bueno, prácticamente se juntaron, me parece que había unas 800 entradas y prácticamente había una cola de 2000, o sea que el interés del mundo del toro es importantísimo. Y también nos vamos a traer en este bloque importantísimo de esta semana nuestra, sobre todo vamos a ver que Mundo Toro ha reflejado todo eso, y sobre todo con la vista puesta en Valdemorillo, un tentadero que el otro día yo he visto y he reflejado mucho. Es un pequeño esquejo, pero un tentadero con 3 matadores de toros como son Perera, Cayetano y Ginés Marín, en una ganadería, en la misma ganadería que se lidiara el otro día en Valdemorillo. Resumiendo, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las colas ingentes importantes de las ventas y el tentadero que hicieron el otro día tanto Perera como Cayetano y Ginés Marín en la ganadería. Vamos a verlo. Ortúñez, Valladolid, ¿qué me cuentas? Pues Tauro Emoción ya ha dado el esquejo, ya no vamos a decir el esquejo, sino ha trazado las líneas de lo que puede ser la temporada de este año. Fíjate que nos ha dicho, porque hay un patrocinio importantísimo, el que una feria como la de Valladolid tenga un patrocinador como es Caja Rural de Zamora, pues también es importante. Está la empresa Tauro Emoción, pues ha querido empezar a dar sus trazos y sobre todo lo que va a haber esta temporada. Y bueno, pues fíjate, habrá 2 concursos de cortes y una corrida de toros en San Pedro. O sea, un concurso de cortes y una corrida de toros en la Feria de San Pedro. Y luego habrá 6 corridas de toros en la Feria de San Lorenzo, con una de rejones, 5 corridas de toros y la posibilidad, ya hablábamos aquí, de una novillada, siendo un poquito poder encabezar esa novillada que no ha querido englosar en todo este trazo que ha tenido Tauro Emoción, pero que ya han dado este esquejo. Sobre todo han dicho que se va a cuidar mucho las ganaderías, porque ya habíamos hablado que Valladolid pues era sota, caballo y rey, en lo que decían prácticamente muchos aficionados, y en este caso la innovación de Tauro Emoción es lo que ha querido reflejar en esto. Siempre se hacía una corrida de rejones en la Feria de San Lorenzo, y ahora va a haber 5 corridas de toros también en la Feria de San Lorenzo, y sobre todo pues la posibilidad de que pueda haber una novillada, puesto que tenemos que decir que los novilleros de Valladolid pues tenían que tener esa oportunidad. No lo han concretado, pero sí que han querido, delante de la prensa taurina y demás, hacer este trazo de lo que puede ser la temporada de Tauro Emoción, con otros espectáculos. Ya la Plaza de Toros de Valladolid pues no estaba a lo mejor muy con otros espectáculos que se puedan dar en la Plaza de Toros de Valladolid, y bueno, pues oye, la Plaza de Toros de Valladolid también puede tener otra serie de espectáculos, y Tauro Emoción lo va a cuidar mucho eso, sobre todo. San Isidro. Ya conocemos los carteles, ¿no? Pues prácticamente, porque no han salido, pero fíjate que a la Comunidad de Madrid ya la empresa ha empezado a dar nombres, días y demás. Si hablábamos de las grandes figuras del toreo, pues sabemos que Juli quiere comparecer 3 tardes, Morante otras 3, Manzanares, toreros jóvenes también, como son Tomás Rufo, importante una alternativa de Álvaro Alarcón, el 11 de mayo, como sí que queríamos decir. Os daremos todos los carteles, pero bueno, son carteles que en definitiva nosotros ya hemos visto, pero no se les han dado todavía a la prensa, que va a ser una presentación
a bombo y platillo importante, porque van a estar presentes prácticamente todos los matadores de toros. Se van a dar... ¿Alguna ausencia significativa? Sí, hay una, por ejemplo, que hemos hablado antes, del Cid, no se había incluido a López Simón, Ferrera, otra serie de nombres que ya os traeremos a nuestro programa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un esquejo importante de lo que puedan ser, sobre todo ganaderías. Fíjate que Fuenteimbro está diciendo que va a poder llevar 4 corridas de toros, se han dado las fechas de todas las corridas de la temporada, de todas las novilladas de la temporada, de todas corridas de rejones, creo que va a haber 3, novilladas durante a partir del mes de marzo hasta el mes de octubre, que es cuando se acaba la temporada. Pues ya han dado definitivamente días donde se van a encuadrar tanto las novilladas, corridas de toros, rejones, algún concurso de cortes también, que se va a hacer en Madrid. Y la última, ya sabéis que siempre es la novillada sin caballos para todos los alumnos de la escuela, en esa liguilla que se da camino hacia las ventas, como se sigue refiriendo. Y bueno, oportunidades para los novilleros también habrá, porque la baraja de novilleros, que siempre os venimos a decir que es importantísima, pues prácticamente están dándose codazos unos con otros para poder entrar en la primera plaza del mundo, que es un escaparate interesantísimo. También tenemos que decir que el bombo más importante es que Movistar Toros ha venido dando prácticamente las ferias de 10, 14, 15 años. Y en este caso la empresa ha venido a decir que prácticamente el 95% es que este año va a haber una novedad y será One Toros, que es la que hace prácticamente el fútbol en todas las cadenas, y es una cadena nueva que se va a poder ver por streaming y por otra serie de canales como se están viendo el fútbol. Y eso es una novedad importantísima, porque nos hemos quedado prácticamente, muchos aficionados nos hemos quedado así como diciendo, la única cadena que daba y que se quedaba con el reflejo de prácticamente el mundo del toro era Movistar Toros o Toros, y este año pues la negociación de Plaza de Primera ha querido dar esta oportunidad y sobre todo pues hacer un importante bagaje de todo lo que pueda ser la temporada, porque se está haciendo la negociación de toda la temporada, no solo de San Isidro, sino de toda la temporada. ¿Por qué? Porque los dineros, por ejemplo, que daba Movistar Toros no eran importantes y la Plaza de Primera ha querido negociar con otra empresa que pueda hacer esas corridas de toros. Eso es un bombazo que el otro día Simón Casas y Garrido pues prácticamente dieron el globo sonda importante, y es lo que más se está hablando prácticamente en todos los medios de comunicación. Esperemos que, bueno, cuando se vayan a dar los carteles, pues ya nos pongamos a trabajar y veamos esa plataforma nueva que va, porque fíjate, ya te he hablado, un 95% de posibilidades, decían tanto Simón Casas, propietarios de la Plaza Primera, y Garrido, los que decían que este año se podrá ver por streaming o por alguna cadena que ya informaremos, claro. Ortuñez, vamos a concluir, pero antes me gustaría que hablase de Olmedo, una charla que ha habido hace poco. Una charla importantísima, porque estábamos hablando antes de streaming y la Asociación Amigos de los Encierros de Olmedo pues creyeron oportuno dar los premios y sobre todo pues yo diría, fíjate, igual que se da los premios de Laguna de Duero, pues en este caso Olmedo, una charla coloquia que la estuve viendo por streaming, y bueno, con Jesús Pérez Carbonero, con Javier Villanueva, Daniel Medina, que recogió el premio al triunfador de la feria, y bueno, pues fue una charla interesantísima, la entrega de premios. Desde aquí dar la enhorabuena a la Asociación Amigos de los Encierros de Olmedo, porque además de que lo pudo ver prácticamente todo el mundo, pues hombre, el desplazarte a Olmedo, pues desde aquí pues no tendríamos ninguna pega, ¿sabes? Pero el que las charlas, tanto la de Laguna como la de otros sitios, se puedan ya ver en
en estas plataformas, pues es muy bonito. Y bueno, tenemos que decir también que el pistoletazo de salida de Castilla y León pues se dio el otro día en Valero. Valero, pues como siempre, es el que abre la temporada en Castilla y León y el que abre la temporada prácticamente en toda España, y fue un festival en la cual actuó Daniel Luque con un resultado. Os traeremos la semana que viene, os traeremos las imágenes de ese festival, que fue un rotundísimo éxito, tanto de público como artísticamente, porque Luque estuvo sensacional, cortó 4 orejas y como siempre con esas dulzainas y esa manera de hacer este festival tan interesante, pues fue un éxito. Y también tengo que decir que el otro día en Cuéllar se le dio un homenaje al matador de toros Manuel Dios me guarde, también se le dio el premio como sabéis que allí es donde recibió esa cornada tan catastrófica que recibió él, con toros de cebada gago, y el otro día se le dio un pequeñito homenaje en Cuéllar, dándole también el trofeo al triunfador de la feria, a Manuel Dios me guarde. Reflejarlo también porque, hombre, que un pueblo como Cuéllar, y sobre todo una feria que año tras año va mejorando y que va haciéndose un poquito una labor interesantísima, pues es de reconocer. Vamos a concluir. Imágenes de una película de Pepe Cáceres. Pues sí, porque ¿Por qué quieres concluir con estas imágenes? Pues mira, el reflejo que se va a hacer aquí es que el hijo, uno de los hijos de Pepe Cáceres, pues tuvo su inclusión dentro de la novillería y no llegó a nada, y sin embargo, pues en su tierra natal, pues se hizo actor, y él tenía en su reflejo el hacerle un homenaje a su padre y hacer una película sobre Pepe Cáceres. Y bueno, a mí me ha parecido, yo he visto imágenes, tráiler, prácticamente muy bien, y con toda esa experiencia que ha cogido él, que tiene, pues ha hecho una grandiosa película, una película grandiosa. Y esta es la entrevista y el tráiler que vamos a ver mucha gente de una película de toros que hacía mucho tiempo que no se hacía. Y sobre todo, muy bien hecha, muy correspondida. Hombre, que te haga un homenaje un hijo a un padre, como sabéis, murió en unas circunstancias dolorosas, muy joven, o sea, joven, no era tan joven, pero joven, y luego pues el haber creado la historia que ha creado, el reflejo que tiene. La entrevista lo compende todo lo que pueda ser esta película, una película interesantísima que mucha gente querrá ver, porque Pepe Cáceres fue una grandiosa figura del toreo, importante, y bueno, pues el que un hijo haga una película de toros, y desde hace mucho tiempo no se hacía una película tan importante y que hace un reflejo de una carrera, de unas situaciones, de que se pueda ver una película de toros, y sobre todo a un gran matador de toros como fue Pepe Cáceres. Pues con estas imágenes vamos a concluir este espacio taurino. Ortuñez, te espero el próximo jueves, ¿eh? Muchas gracias, Javier.